Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Damos muchísimas gracias a Dios cada mañana por la oportunidad de acercarnos a su palabra. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la disposición de tu corazón de disponerte a buscar al Señor y oír su voz. Y es mi oración que el Espíritu Santo te hable cada día, que el Espíritu Santo aliente tu alma, aliente tu corazón a la obediencia, a la integridad, a la fidelidad. Saludos a todos nuestros hermanos desde el sur del continente, allá en Tierra de Fuego, en Argentina, en Buenos Aires, también nuestros hermanos de Bogotá, Colombia, de Neuquén, de Primicia, todos nuestros hermanos de Lima, de nuestros hermanos de Barquisimeto, en Caracas, en Valencia, nuestros hermanos en Honduras, en Tegucigalpa, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá. Son tantos hermanos que Dios nos ha regalado en los Estados Unidos, en España, en Milán, Italia. Que el Señor les bendiga y por supuesto a la hermosa iglesia mexicana. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de Éxodo capítulo 36 versículos 6 al 38, conforme al mandato divino. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Hizo lazadas de azul en la orilla de las cortinas que estaba al extremo la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina al final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado el tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de las cortinas era de 30 codos y su anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas a la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas a la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas en rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y las 2 espigas debajo de una tabla para sus 2 espigas.
Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo. Por arriba se ajustaban con un gozne. Hizo a la una y a la otra en 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas al lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por medio de las tablas en un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de ellos los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo también el velo de azul púrpura carmesí y de lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Hizo 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Conforme al diseño, conforme al mandato que Dios le dio, así hicieron el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil que debía armarse, desarmarse al mandato de Dios. Y era para que en medio del campamento Dios descendiera y visitara a su pueblo. Y es muy interesante cómo las escrituras nos relatan los detalles, las medidas, las cantidades y el diseño de cómo Dios quería que fuera cada utensilio del tabernáculo, y el propio tabernáculo con sus cortinas, sus bases, sus tablas, todo lo que debía incluir, porque a Dios le gustan los detalles, a Dios le gustan las cosas bien hechas, y Él quiere que su pueblo ponga atención en los detalles, porque los detalles nos muestran mucho del carácter de Dios, que Él es santo y Él quiere morar en medio de su pueblo. Porque a pesar de lo que el pueblo ha hecho, a Dios le place estar con su pueblo, porque Dios ama al hombre. Él quiere estar contigo. Cuando tú te distancias de Dios por algún pecado o por tus afanes, el Señor te anhela celosamente. Los versículos 8 al 19 nos muestran el velo del tabernáculo. Y así que durante la construcción se ve la obediencia de aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Dios. De hecho, los capítulos 25 al 31 tratan sobre la construcción del tabernáculo en el monte Sinaí, y los capítulos 35 al 40 tratan de la ejecución de este dicho mandamiento. El contenido es similar. Después del mandato vemos su ejecución. Y el pasaje bíblico señala el cumplimiento del mandato de Dios sobre las 4 cubiertas del santuario. Esta obediencia absoluta se contrasta con la desobediencia constante de Israel en el pasado. Vemos a un pueblo que da lo mejor de sí para el cumplimiento de los mandatos de Dios, y después de haber sido perdonado por un pecado gravísimo tocante al becerro de oro, es de esperar que aquellos pecadores redimidos se muestren obedientes y agradecidos para con Dios. Reflexionemos de cuántas cosas Dios nos ha perdonado, cuántas cosas Dios nos ha hecho libres y nos ha invitado a una reconciliación constante.
El pueblo debe mostrar su gratitud y su obediencia a Dios por los pecados. Existen tablas y otras piezas que son cubiertas de oro puro. Los versículos 20 al 38 nos muestran una obediencia absoluta y Dios nos permite caminar con Él. Estos versículos señalan el cumplimiento del mandato sobre las tablas y otras piezas del tabernáculo y confirman este cumplimiento a la perfección, como el velo, la cortina de la entrada, el santuario del lugar santísimo. Toda esa diferencia de los versículos 35 al 38 omiten la mención del arca del testimonio, porque esta estará en el lugar santísimo y todos los mobiliarios del lugar santo, los panes, la mesa de los panes de la propiciación, el candelero, el altar, la fuente, todo esto, estos detalles coinciden hasta en cada uno de los pasajes. Nos muestra cómo Dios va encajando estos detalles para que a la perfección su pueblo obedezca. Y es increíble cómo en esto Israel obedeció fielmente a este mandato. Y sabe, solo una obediencia fiel e incondicional nos permite caminar con Dios y ocuparnos de nuestra salvación, como dice la carta a los Filipenses, con temor y temblor. Obedezcamos a Dios en todo lo que Él quiere, con fidelidad, con entereza, con amor, con pasión, con gozo en nuestra vida, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.